Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando nuevamente desde la República del Paraguay. Y hoy queremos continuar con esta serie de mensajes sobre las 7 parábolas dichas por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Jesús las identificó como los misterios del reino de los cielos. Y hoy vamos a estudiar la 5ª parábola de esta serie, la parábola del tesoro escondido. Vamos a encomendarnos primeramente a nuestro Padre Celestial en oración para que Él bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este día que tú nos das y una vez más podemos abrir tu palabra con toda tranquilidad y con la paz que tú nos das en este país. Y te damos gracias, Padre, porque tú nuevamente tienes cosas profundas para enseñarnos. Y aún más queremos conocer más de ti, de nuestro Salvador, de su inmenso amor hacia nosotros, hacia este mundo entero. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos revelas tu verdad. Y en este día, una vez más, tú quieres mostrar tu gran amor en salvar. Que tú no tienes el deseo de condenar a nadie, sino de salvar. Señor, te damos gracias una vez más por edificar a tus hijos. Y en este día, Señor, estamos nuevamente expectantes de todo lo que tú has de hablarnos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. Señor, toma nuestros corazones, Señor, en esa disposición para poder recibir toda la enseñanza que tú tienes para darnos en este día y aplicarla en nuestra vida. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 44, y leer esta parábola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos suena algo extraño, pero en los tiempos bíblicos les era perfectamente natural, porque la gente usaba frecuentemente el campo como un lugar más seguro para guardar todas sus pertenencias más apreciables, todas sus riquezas. Y esto era todavía más real en una tierra en la que podía convertirse en un campo de batalla de la noche a la mañana. El territorio de Israel fue probablemente el lugar donde se dieron más batallas en el mundo antiguo. Y cuando la guerra amenazaba, lo que casi todo el mundo hacía era esconder lo que tuviera de valor en la tierra antes de emprender la huida y con la esperanza de volver algún día y recuperarlo. Esta parábola se ha interpretado tradicionalmente de la siguiente manera. El tesoro representa a Cristo o la salvación. El hombre representa al pecador que busca a Cristo. El hombre vende todo lo que tiene para obtener el tesoro. Según la interpretación común, el hombre lo abandona todo para poder seguir a Cristo. O sea que la salvación es un tesoro tan inestimablemente precioso que quien lo obtiene está dispuesto a entregar por él cualquier cosa que pueda interferir con su posesión. Pero esta interpretación presenta varios problemas. Y en primer lugar, Jesucristo no es un tesoro escondido, ni está a la venta. Jesucristo es la persona más conocida de toda la historia de esta humanidad. Y una vez que el pecador encuentra a Cristo, tampoco lo esconde. Otro problema que se ve en esta interpretación es que el pecador, siendo ciego, orgulloso y obstinado como es el ser humano, no puede buscar a Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es el Salvador quien busca al pecador perdido. Es el Salvador quien vino a esta tierra para buscar lo que se había perdido. Como dice
en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El comentarista bíblico Scofield dice en su Biblia: además, el pecador no tiene nada que vender, ni Cristo está a la venta, ni se halla él escondido en un campo tampoco. El pecador esconde a Cristo después de haberle encontrado, de modo que por todos lados la interpretación es vulnerable y no puede sostenerse. Hasta aquí el comentario de Scofield en su Biblia anotada. El pecador no puede comprar la salvación porque la salvación es totalmente gratuita. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, y esto es el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación fue comprada por el Salvador, no por el pecador. El pecador está en bancarrota, no tiene nada que ofrecer a Dios y nada que dar a Dios. También presta atención que el hombre de la parábola no compró solamente el tesoro, compró el campo entero, dice aquí. Y en Mateo capítulo 13, versículo 38 dice: el campo es el mundo. O sea, ¿debe el pecador perdido comprar el mundo para ganar a Cristo? No, no es cierto. ¿Y necesita esconderlo de nuevo? Tampoco. Como vemos también, esta interpretación tradicional no es consistente con las otras parábolas. En las otras parábolas el hombre representa a Cristo, no al pecador. La clave entonces para entender todo esto es que Jesús está hablando con sus discípulos ahora en privado y les explicó el significado de la parábola del trigo y la cizaña, y luego les contó las últimas 3 parábolas, incluida esta parábola del tesoro escondido. Miremos allá en Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Recuerde que las 4 primeras parábolas que el Señor les relató aquí en Mateo capítulo 13 fueron muy desalentadoras. Aquellos discípulos debieron haber estado desorientados y afligidos, un poco confundidos por el sombrío panorama que el Señor les había descrito allí en la forma que su reino asumiría este mundo después de su partida. Vamos a recordar lo que Él les dijo allí brevemente en estas parábolas. En la parábola del sembrador les había advertido que saldrían y esparcirían la buena semilla, pero con escasos resultados. Solo una parte de la buena semilla echaría raíces y daría fruto. En la segunda parábola, la del trigo y la cizaña, les había dicho que el diablo sembraría el campo con cizaña, también junto con el Señor. La cizaña representa a los falsos en la iglesia o fuera de ella, o sea, los cristianos falsos, engañadores, que dicen haber creído en el Señor, pero no lo han hecho. En la tercera parábola vimos la parábola del grano de mostaza. Nos habla de un crecimiento descomunal de un árbol de mostaza, en las ramas del cual se anida o esconden las aves malévolas. Esto significa que el diablo y sus agentes encontrarían refugio en los falsos cultos llamados cristianos. Este es el cristianismo falso que ha aumentado y que ha crecido. En la cuarta parábola vimos la parábola de la levadura, donde la harina, que simboliza al Señor Jesucristo y su enseñanza pura y verdadera, allí una mujer esconde secretamente levadura en la masa y finalmente toda la harina sería leudada. Esto simboliza la maldad, habla del trabajo de Satanás al infiltrarse en la iglesia con la levadura del pecado. Sí, había muchas razones ciertamente para que estos pobres discípulos estuvieran desorientados, confundidos y afligidos. Entonces el Señor Jesús los llevó aparte, allí a una casa, dice, y en las parábolas del tesoro
de la perla y de la red que les va a hablar allí, les va a tranquilizar en sus corazones. Les dio a conocer que aunque la causa externa del cristianismo en la tierra se va a desarrollar tan trágicamente, no habría fracaso de parte de nuestro Señor. El comentarista Warren Wiersbe dice: al final de esta dispensación de la gracia, Dios tendrá 3 pueblos quienes entrarán al reino en el día de su establecimiento. Los judíos, ejemplificados en el tesoro escondido, la iglesia, ejemplificada en la perla de gran precio, y las naciones gentiles salvas. Ellas entrarán en el reino milenial, y allí simbolizado en la parábola de la red. En la palabra del Señor nosotros vemos 3 pueblos bien definidos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Jesús les va a decir a sus discípulos algo que les anime, algo que les aliente. Así que vamos a descubrir que el tesoro escondido es la nación de Israel. Dios no se ha olvidado de su pueblo escogido. Dios no lo ha desechado. Dios tiene un plan de salvación en el futuro para el pueblo de Dios, el especial tesoro. Vamos a mirar el primer punto entonces: el campo es el mundo. Lo primero que se nos dice aquí en Mateo capítulo 13, 44, es acerca que este tesoro fue escondido en el campo. En primer lugar, el campo es mencionado en 2 de las parábolas que el Señor Jesucristo mencionó anteriormente: el campo en el que la buena semilla fue sembrada y el campo que fue sembrado con cizaña. En Mateo 13, 38 el Señor Jesucristo dice: el campo es el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿por qué suponer que el campo significa algo completamente diferente en esta 5ª parábola del mismo capítulo? Miremos el segundo punto: el tesoro, la nación de Israel. Leamos nuevamente allí Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Si se permite a la Escritura interpretarse a sí misma, no habrá ninguna dificultad para descubrir lo que este tesoro escondido significa en realidad. Y de forma clara, el hombre se encontró con algo de inmenso valor. Allá en Éxodo capítulo 19, versículo 5, el Señor le dice a Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y allá en Malaquías capítulo 3, versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y una vez más las Escrituras nos dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios reiteradamente dice que ha escogido a Israel como su pueblo, como su tesoro especial, su tesoro escogido. En esta parábola del Señor Jesucristo, el tesoro ocupa el lugar del pueblo de Israel y su salvación futura. Miremos también el Salmo 135, 4. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. En estos versículos se hace mención de que Israel, ante los ojos de Dios, realmente es como un tesoro, algo extremadamente precioso, valioso. Solo cuando miramos a Israel con los ojos como Dios lo mira, realmente podemos amarlo y bendecirlo. Estos pasajes no hacen ninguna referencia a los santos de esta presente dispensación o a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, sino que hablan de Israel, del Israel terrenal, según la carne. Ellos son el especial tesoro de Dios aquí en la tierra, su pueblo terrenal escogido. Pero nos preguntamos, ¿por qué Israel es un tesoro
escondido. La desobediencia de Israel fue la causa que Dios lo castigó, y en aquel castigo el reino del norte fue llevado a Siria, y esto lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 17, y Judá, el reino del sur, fue llevado a Babilonia, y lo vemos allá en Segunda de Reyes capítulo 24. ¿Por qué sucedió todo esto? Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, leamos lo que dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, Dios mismo los entregó en manos de los gentiles por causa de su pecado, como reiteradas veces se apartó el pueblo de Israel de Dios, el reino del norte, allí Israel, o como Judá en el reino del sur, detrás de los ídolos paganos. Y dice, su roca los vendió y el Señor los entregó. Esto es paralelo con el tesoro escondido. Cuando una cosa se ha entregado, no se puede ver, se oculta a la vista. Este escondite del tesoro se refiere a la última dispersión y esparcimiento de los judíos por toda la tierra, y tan eficazmente ha ocultado el tesoro que 10 de las 12 tribus de Israel todavía están perdidas. Sí, están ocultas, están escondidas de forma tal que ningún hombre puede saber dónde ellas están. Ningún hombre, pero el ojo de Dios está fijo sobre su tesoro escondido en el campo, porque para Él esas tribus no están escondidas, no están perdidas. La nación de Israel fue colocada allí en el mundo para llevar gloria y honra a nuestro Señor, pero fracasó. Se convirtió en una nación escondida, un tesoro que no produce dividendos para Dios. Sí, políticamente la nación de Israel volvió a nacer el 14 de mayo de 1948, pero espiritualmente la nación está muy lejos de lo que debe ser ante los ojos de Dios. Dios ve a Israel como su tesoro, y un día, Él la establecerá en un reino glorioso, el reino milenial. El Señor la va a hacer vivir de nuevo, van a aparecer de nuevo sobre la faz de la tierra. Todos estos descendientes están esparcidos por todas partes, van a ser de nuevo el pueblo escogido, el tesoro de nuestro Señor, y eso ciertamente va a ser un milagro. En Ezequiel capítulo 37, versículo 11 al 14 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. El profeta Jeremías escribió en muchos pasajes sobre la reunión del pueblo de Israel y de que Dios les traería su propia tierra. Ese momento es todavía futuro. Cuando Dios los vuelva a reunir, los hará a través de milagros tan grandes. En Jeremías capítulo 31, versículo 8 al 11, dice: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín, esta es la tribu del norte, es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño.
Hoy en día Israel está una vez más escondido entre las naciones, escondido en el mundo, están dispersos por todo el mundo y a menudo son perseguidos y afligidos. Sin embargo, ante los ojos de Dios, la nación es preciosa, es su tesoro escogido. Cuando el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, regrese por segunda vez a la tierra, la nación de Israel tendrá su lugar prominente en el reino y todo el mundo sabrá que Dios tiene un tesoro precioso, a saber, que es Israel. Pero mientras tanto, en esta época, entre las dos venidas del Señor Jesucristo, Israel está escondido en el mundo, pero no para con Dios. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El segundo punto es el tesoro escondido en la profecía. Leamos de nuevo Mateo capítulo 13, versículo 44, y notemos aquí las palabras escondido y esconde. Dice Mateo 13, 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, descubrió el tesoro escondido en el campo y enseguida lo escondió otra vez. Después vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Más tarde no desenterró el tesoro, sino que lo dejó escondido en el campo. Este capítulo de Mateo, capítulo 13, que trata de los misterios del reino de los cielos, tiene que ver con la historia de la cristiandad. En él se describe la causa de Cristo en esta tierra durante el período de su ausencia y por lo tanto no hay nada en esta parábola acerca de la restauración de Israel y el Señor poseyendo allí su tesoro terrenal, porque eso viene después de que esta dispensación de la gracia termine, después de que la historia de la cristiandad haya terminado, después que la nueva dispensación, la del reino, el reino milenial, haya sido inaugurado. Miremos lo que dice el comentarista Duane Pentecost. Dice, durante el siglo el comprador no llega a tomar posesión de su tesoro comprado, sino solo posesión del lugar en el cual reposa el tesoro. La parábola indica que Cristo ha puesto el fundamento para la aceptación de Israel en este siglo, aunque el siglo termina sin que Él se haya apropiado de su tesoro. El tesoro será desenterrado cuando Él venga a establecer su reino. Israel está ahora ciego, pero le pertenece a Dios. Hasta aquí el comentario. Un día, esa dureza de corazón que tiene la nación de Israel para con el Evangelio, ese rechazo que ella tiene, ese velo, esas escamas de sus ojos, caerán, así como sucedió con Saulo de Tarso antes que sea el apóstol Pablo, y cuando vean al Señor Jesucristo exclamarán, dirán, bendito, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y esto significa que Dios no cambia en sus planes para con su pueblo Israel, que sus promesas son irrevocables y solemnes, y Dios está diciendo que regresará algún día por su tesoro escogido. Zacarías, uno de los últimos escritores del Antiguo Testamento, escribió que llegaría un nuevo día cuando Israel va a decir, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Allí el remanente de Israel que haya vivido, que haya pasado la tribulación, y vean allí regresar al Señor Jesucristo a la tierra con sus ejércitos celestiales. Dice el apóstol Pablo que en ese momento, en Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador
que apartará de Jacob la impiedad. Miremos el tercer punto, un hombre, Jesucristo, el Mesías de Israel. Mateo 13:44 dice, el cual un hombre halla, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese hombre es el mismo hombre que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, quien dejó el cielo y todo lo que Él tenía para nacer en este mundo como hombre y poder comprar y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Comprar en griego se pronuncia agorazo y significa comprar en el mercado y se refiere al precio que pagó Cristo por nuestra redención. Es por tanto Cristo quien compró a precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, con su vida entregada, compró el campo juntamente con su tesoro. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo compró el campo entero, representando al mundo entero, como vimos allá en 13:38, para poder tener a Israel como una posesión especial. Esta compra fue efectuada en la cruz del Calvario, y esto es una referencia a la expiación, y escúcheme bien, ilimitada, a la salvación ilimitada. Cristo murió por todo el mundo, mi amigo y hermano, en el cual está su tesoro especial, por quien Él también murió. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Juan 1:29, allí Juan el Bautista dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miremos el cuarto punto, enseñanza espiritual de la parábola. Vamos a mirar algunas enseñanzas que podemos extraer de esta parábola del tesoro escondido. Y primero, amamos a los judíos. Dios ama al pueblo de Israel, no hay duda. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y también el Señor en reiteradas ocasiones en su palabra nos habla de su amor al pueblo de Israel. Pero fíjense el lamento que Él tiene allí en Mateo capítulo 23 sobre Jerusalén. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Como cristianos que creemos en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos un gran amor por el pueblo judío. Y permítame explicarle por qué la Biblia nos enseña esto. Fíjense, los judíos, primero, son el pueblo escogido de Dios, como hemos estado diciendo. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú, y está hablando a Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Segundo, Dios usó a los judíos de un modo especial para dar a la humanidad nada menos que su palabra preciosa, inerrante, inequívoca, la Biblia. Él usó a hombres como Moisés, a David, a Salomón, a Isaías y Jeremías, a Ezequiel, para ser sus escritores especiales. Pero también fue al pueblo judío que Dios dio sus santas leyes, especialmente los 10 mandamientos, que son un reflejo de las normas absolutas y santas de Dios. Allí lo vemos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, las naciones o los individuos que hacen caso omiso de esas leyes o esos mandamientos van a tener y tienen serios problemas en sus vidas y en sus naciones.
Cada judío que usted ve en cualquier parte del mundo es un testimonio vivo y extraordinario del amor de Dios para con su pueblo. Por eso amamos a los judíos. Pero segundo, nos hacemos esta pregunta: ¿pueden ser destruidos los judíos? ¿Pueden ser exterminados los judíos? El apóstol Pablo ha hecho una pregunta y él mismo la contesta en Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. A lo largo de los siglos, las naciones del mundo han tratado de exterminar a los judíos bajo la durísima opresión faraónica ya en Egipto, bajo el rey Nabucodonosor, bajo Alejandro el Grande, bajo el perverso reinado de los Césares. Roma capturó y esclavizó a 97.000 judíos después de exterminar a 1.110.000 israelitas, según el historiador judío Flavio Josefo. Y más tarde, bajo la persecución satánica de Hitler. ¿Quién no puede olvidar las cámaras de gas de Hitler y la persecución de los judíos en la Unión Soviética? Israel sí sufrió indescriptibles atrocidades y persecución, y desde siempre y hasta ahora, aún bajo el odio de muchos que se dicen ser religiosos, cristianos. Que Dios tenga misericordia de estos individuos y de estas naciones que atentan contra el Israel, el tesoro de Dios. Dios ha dado una fórmula infalible. Si alguien quiere destruir, si alguien quiere exterminar a Israel, si quiere que Israel cese de ser una nación, Dios ha indicado exactamente lo que tiene que suceder. Y todos aquellos que odian a los judíos deberían estudiar con diligencia estos pasajes que vamos a ver en las Escrituras, porque en ellos se encuentra el secreto para que Israel desaparezca de esta tierra, de este mundo, como lo han hecho muchas naciones, muchos pueblos. También todo líder cristiano que niega que la nación de Israel tenga un maravilloso futuro en su tierra bajo el Mesías, de acuerdo con todas las promesas del reino dadas por los profetas, deben considerar seriamente lo que Dios ha dicho que va a suceder si Israel ha de dejar de ser una nación delante de él. Fíjense allá en Jeremías capítulo 31, versículos 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Fíjense, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Dios ha señalado el sol para que brille en el día, y Él ha señalado la luna y las estrellas para que brillen en la noche. También agita el mar para que brame allí sus olas. Y Dios dice que si estas leyes dejan de ser delante de Él, entonces, solo entonces, la simiente, la descendencia de Israel dejará de ser una nación delante de Él. Entonces el pueblo judío puede tomar un gran consuelo de esta promesa. Cada día cuando ven el sol, cuando allí la noche sale, cuando la luna también la ven y las estrellas, en cada visita que hacen al océano, cuando ven las olas moverse, ellos pueden saber que su preservación como un pueblo está asegurada. Pero fíjense el versículo 37 de Jeremías 31, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si los enemigos de Israel se frustraron con lo primero, entonces Dios tiene otra estrategia garantizada para destruir a los judíos. Dice, todo lo que necesitan hacer es medir los cielos arriba, nada menos. La inmensidad del cielo, o sea, el segundo cielo, es decir, el universo.
está más allá de la comprensión de nuestras mentes finitas, ¿no es cierto? El universo no se puede medir de ninguna forma y ni las estrellas se pueden contar. Los enemigos de Israel deben nuevamente abandonar sus ataques contra Israel, porque solamente cuando puedan medir el universo, entonces Dios desechará a toda la descendencia, a toda la simiente de Israel. O sea que nunca el futuro de Israel está asegurado. Pero fíjense también allí en Jeremías 31:37, así ha dicho Jehová: si pueden explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Si mirar hacia arriba y medir allí los cielos parece una tarea y ciertamente grandiosa y demasiada, entonces los enemigos de Israel pueden mirar hacia abajo y explorar las profundidades de la tierra. Los grandes esfuerzos de los hombres para explorar las profundidades de la tierra y excavar no han hecho nada más que arañar la superficie de la tierra. Pero si el hombre pudiese cavar hasta el centro de la tierra, entonces Dios dice, Él va a desechar a los descendientes de Israel. Entonces los enemigos de Israel desean exterminarlos, pero Dios dice que no cesarán de ser una nación delante de mí para siempre. Aquellos cristianos que enseñan que la nación de Israel no tiene futuro en el plan y propósito de Dios, tienen que enfrentar los mismos obstáculos gigantescos que dice aquí la palabra del Señor. Cuanto mejor es tomar a Dios simplemente por su palabra y entender las promesas del reino de Israel en un sentido literal, normal y obvio. Miremos el tercer punto de esta enseñanza. Dios ama a todos los seres humanos. De una forma más que conmovedora, no se puede describir todo lo que hemos visto aquí, de ese amor de Dios hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. Pero este amor, mi querido amigo, este amor también es valedero personalmente para ti. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque cuando se trata de salvar a un pecador perdido, a un pecador condenado, Dios da todo, y Él dio todo, Él ya ha hecho todo por nosotros. En Juan 3:16 nos dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él te ha amado a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La redención es para todos los hombres, y es sobre la base de esta redención y la fe individual en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es que Dios nos perdona de todos nuestros pecados y salva nuestra alma de la condenación eterna. Jesús en primer lugar murió por el pueblo judío, a los suyos vino. La salvación viene primeramente por los judíos, pero también fue para todo el mundo. Él murió también por ti, mi querido amigo que me estás escuchando. En Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo murió por todos. En primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Querido amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando, si usted todavía no ha hecho ninguna decisión por Cristo, este es el día, este es el momento preciso. Este es el día que su alma puede ser salvada. Este es el día que su corazón pueda venir ante el Señor. Dios le está quebrantando allí en su ser interior. Dios le está diciendo que si usted no viene a Él, usted se va rumbo al infierno. Ya está condenado. Entonces,
¿Por qué vivir separado por toda la eternidad de Dios si no puede vivir allí con el Señor, en la eternidad con Él? Dios le ama y le ama, como dice la palabra de Dios, con un amor eterno y quiere salvarle, quiere redimirle, quiere limpiarle, quiere perdonarle, quiere salvarle allí su alma. Solamente si usted viene en oración y le dice al Señor Jesucristo: Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz, límpiame, perdóname, sálvame de mis pecados, sálvame y dame esa salvación que tú prometes. Oh, mi querido amigo, la sangre que vertió el Señor Jesucristo en la cruz puede salvar al alma más perdida, al más hundido en sus pecados y darle un nuevo nacimiento. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No quieres creer en este día y decirle al Señor: Señor, creo en ti, abro mi corazón, ven a mi vida, cambia esta naturaleza pecadora, cambia este corazón corrupto que tengo y dame un nuevo corazón, dame una nueva vida, pues te lo pido en los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por esta gracia inmerecida. Señor, tú viste nuestra miseria, tú viste nuestra corrupción, tú viste, Señor, cuán hundidos estábamos en nuestros pecados y perdidos. Oh Señor, cuánto es tu amor hacia esta humanidad, cuánto es tu amor hacia tu pueblo escogido, Israel. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dicho. Que esta tu palabra haya caído en un corazón que esté dispuesto a decirte en este día, que no pase este día: Señor, creo en ti, perdóname, sálvame. Gracias, Señor, por edificar nuestra alma una vez más. Acompáñanos en el resto de este día, pues te lo pedimos en los méritos del Señor Jesucristo.